a hablar de las políticas de reparación en nuestro país y comenzamos a señalar que existen 7 programas de reparación que el Estado viene implementando. El programa de reparación y restitución de derechos ciudadanos, que consiste específicamente pues, en atender la problemática de los requisitoriados, de las personas indocumentadas, de las personas que sufrieron destrucción de sus partidas de nacimiento, de sus partidas de defunción, hablar del problema del saneamiento físico ilegal que existe en nuestro país. Pues todos estos aspectos engloba el programa de reparación, de restitución de derechos ciudadanos. Tenemos el programa de reparaciones en salud, que tiene que ver con atender la salud física y la salud mental de las víctimas de la violencia, a través pues, de la atención en los diferentes establecimientos de salud y a través de la atención del seguro integral de salud y las políticas que hoy en día se vienen implementando como los centros de atención en salud mental en la región Ayacucho y en el país. Tenemos también como tercer programa las reparaciones colectivas, que estas reparaciones están orientadas más a reconstruir la infraestructura productiva, agrícola, económica, ganadera destruida durante la violencia política en las comunidades campesinas y nativas en nuestro país, a partir de la dotación de un monto consistente en 100.000 nuevos soles para que estas puedan ser implementadas en las comunidades reconocidas como víctimas de la violencia política. Tenemos también las reparaciones económicas individuales, que es lo que de repente podríamos decir más avanzado en nuestro país. Se ha llegado casi a un 95% de las reparaciones económicas individuales, que consiste en dotarles del monto de 10.000 nuevos soles a los familiares de las víctimas asesinadas, desaparecidas, a las víctimas violentadas sexualmente y a aquellas personas que han sufrido una discapacidad, ¿no? Entonces, esta es una forma de reparación económica que se viene implementando desde todavía el año 2011 y está en un avance de casi el 95% en nuestro país. Alarcón, sí. Doctor Alarcón, un segundo, por favor. Vamos a verificar el audio del otro canal. Sí, un segundito, por favor. Muy bien, muy bien, muy bien. Ok, adelante, doctor Díaz, ¿todo bien? Muy bien, entonces doctor Alarcón, adelante, adelante. No se preocupe, muy bien. Entonces, continuando con la descripción de los programas de reparación que viene implementando el Estado, habíamos hablado ya de la restitución de derechos ciudadanos, las reparaciones en salud, de las reparaciones colectivas, y hablábamos de las reparaciones económicas individuales, ¿no? Y señalábamos que se viene implementando a través de la dación de un monto de 10.000 nuevos soles por víctima, que el Estado viene otorgando específicamente a los familiares de las víctimas asesinadas, a los familiares de las víctimas desaparecidas, a las víctimas que sufrieron violación sexual y a las personas que quedaron en estado de discapacidad. Entonces, esa es la forma de reparación económica individual que se viene dando ahora y que tiene un avance de casi el 95% en nuestro país. Efectivamente, falta un porcentaje mínimo, pero también faltan aquellas personas que han sido afectadas en doble o triple afectación y que seguramente en los próximos meses se estará implementando esta forma de reparación. Tenemos como quinta forma de reparación también el programa de facilitación y promoción al acceso habitacional. Y justamente ese programa consiste en incorporar a las víctimas de la violencia inscritas en el registro único, por supuesto, y que tienen la condición de desplazados y que han perdido sus viviendas, incorporarlas en el programa Techo Propio y el Fondo Mi Vivienda que se viene implementando, no facilitando la construcción de vivienda nueva o la ampliación de vivienda, otorgándole un bono familiar habitacional del 50% más que se otorga a las personas en general que no cuenta con una vivienda, por ejemplo, ¿no? El otro programa de reparación es el de las reparaciones simbólicas, y es un tema que tiene que ver más con acciones que están orientadas a pedir disculpas públicas, a actos de perdón, actos de reconocimiento, recordatorio de lugares emblemáticos donde
ocurrieron los hechos de violencia política, recordatorio de nuestras autoridades, de los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales que murieron durante el conflicto armado interno. O sea, los actos de memoria están orientados más a ese tipo de acciones, ¿no? Para justamente recordar la violencia vivida y evitar que estos hechos que ocurrieron durante estos 20 años no vuelvan a repetirse en nuestro país. En ese aspecto ya hay algunos avances que se han hecho gracias al esfuerzo de instituciones del Estado y por supuesto también de la sociedad civil. Y el otro programa que hoy nos llama justamente a conversar a esta videoconferencia es el programa de reparaciones en educación. Un tema, por supuesto, bastante preocupante y bastante álgido en la región, por cuanto, tanto en la región y en el país, no existen medios, mecanismos posibles, o son pocos los mecanismos para que muchas personas puedan acceder a una educación de calidad, a una educación superior, en instituciones de educación superior de calidad, por ejemplo, ¿no? No tienen las oportunidades muchos jóvenes en nuestro país. Y muy en particularmente esas oportunidades se les ha sido de alguna manera arrebatada durante el periodo de la violencia política a las víctimas de la violencia, a sus familiares, a sus hijos de los asesinados, de los desaparecidos, en otras palabras, a nuestros hermanos y hermanas de las regiones más afectadas por el conflicto armado interno y las comunidades, por supuesto, ¿no? En ese sentido, este programa de reparaciones en educación, lo que busca, el objetivo que tiene este programa es justamente dar las oportunidades, dar las facilidades para que aquellas personas que no pudieron continuar sus estudios, que interrumpieron sus estudios, que abandonaron sus estudios y tuvieron que emigrar de su comunidad a otros lugares, puedan hoy en día acceder a una educación de calidad, puedan terminar sus estudios primarios, secundarios, puedan acceder a una educación superior, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es el objetivo que tiene hoy en día el programa de reparaciones en educación, brindarles mejores oportunidades, brindarles facilidades para que los que han sufrido la violencia política durante los años 80 y 90 puedan acceder a una educación de calidad y con calidez. Ahora bien, ¿quiénes se benefician de este programa de reparaciones en educación que se viene implementando a partir del Plan Integral de Reparaciones? Los beneficiarios son pues todas aquellas personas que por el periodo de la violencia interrumpieron sus estudios. Hombres y mujeres que dejaron de estudiar, tuvieron que desplazarse, salir de sus comunidades, ¿no? Y abandonar sus estudios. Hoy en día pueden retomar sus estudios a través de este programa de reparaciones en educación, PRED. Asimismo, también pueden beneficiarse con estos programas de reparaciones en educación los hijos de las víctimas fallecidas, los hijos de las víctimas desaparecidas. No olvidemos que la Comisión de la Verdad ha señalado un aproximado de casi 79.000 víctimas fatales del conflicto armado, entre ellos 15.000 desaparecidos. Entonces, los hijos de estas víctimas fatales asesinadas y de estos desaparecidos son pues los beneficiarios de estas políticas de reparaciones en educación. Además, son beneficiarios también los hijos producto de la violación sexual. No olvidemos que la práctica de las violaciones sexuales ha sido una constante en determinados periodos durante la violencia política. Y esas prácticas de las violaciones sexuales lamentablemente dieron lugar al nacimiento de niños, particularmente en la región Ayacucho, en la región Huancavelica, en la región Apurímac, Huánuco, la Selva Central. Y en ese sentido, también los hijos producto de estas violaciones sexuales tienen el derecho de acceder a estas reparaciones en educación que se viene implementando. Y por supuesto, la otra modalidad que ha sido recientemente incorporada durante el año 2016 a través de una modificación que se ha hecho a la ley es que también tienen derecho a acceder a este beneficio de las reparaciones en educación los hijos y nietos de beneficiarios que se dieron su derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, las personas que tenían aquellas fechas, 18, 20, 25 años, que vieron truncados sus estudios, hoy en día esas personas tienen 40, 50 años. Estas personas, si bien cuentan con su certificado de acreditación, son considerados como víctimas,
pero ya pues tienen familia, tienen hijos, ya tienen una ocupación, un oficio, una profesión. Ya estas personas no pueden hacer uso de este beneficio y más bien requerían y exigieron que sean sus hijos que se beneficien, por lo menos de esta reparación en educación. Es a partir de esa exigencia que se da esta posibilidad de que sean los hijos de estas víctimas o los nietos de estas víctimas que puedan acceder al programa de reparaciones en educación a través de lo que se ha denominado la cesión de derechos o la sucesión de derechos o la transferencia de derechos que hoy en día se viene haciendo en nuestro país y en las diferentes regiones. Entonces, son estas cuatro los beneficiarios que pueden acceder al programa de reparaciones en educación que se viene implementando. Para acceder a este programa, por supuesto que existen requisitos. ¿Y cuál es el requisito para que se pueda acceder a las reparaciones en educación? Es que estas personas que hemos señalado tienen que estar inscritos en el registro único de víctimas. Es decir, inscrito en el registro único de víctimas a cargo del Consejo de Reparaciones, ¿no? Inscritos como víctimas individuales o también en el registro especial de beneficiarios de educación, lo que le hemos denominado el REBRET. A través de la sucesión de derechos se crea este registro especial de beneficiarios para los hijos y los nietos. Entonces, esto es el famoso REBRET. Entonces, para acceder a las reparaciones en educación, debe estar inscritos en el registro único de víctimas y en el registro especial de beneficiarios en educación, REBRET. Ese es uno de los requisitos, pues, para poder hacer uso de este beneficio de derechos, ¿no? Muy bien. Dicho esto, entonces, ahora vayamos a ver, entonces, ¿qué nos ofrece este programa de reparaciones en educación? Son los beneficios que trae consigo estas reparaciones en educación. La norma señala cuatro beneficios que trae la reparación. Por ejemplo, uno de ellos es la reserva de vacantes, el otro es la exoneración de pagos, el programa de becas que implementa desde el Gobierno Central, el Ministerio de Educación, y la posibilidad de permitir el acceso a la educación para adultos a través de sus diferentes programas. Describamos cada uno de ellos. Cuando hablamos de reserva de vacantes, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos referimos a que las universidades públicas a nivel nacional y las instituciones de educación superior técnicos a nivel nacional públicos están en la obligación de reservar un número de vacantes en los exámenes de admisión, ¿ya? Para que los beneficiarios de estos programas de reparación que hemos señalado puedan acceder con mejores posibilidades y facilidades a estas universidades e institutos. Y estos se señalan en las convocatorias a los exámenes de admisión que programan, y ahí se señala cuántas vacantes deben dar cada universidad y el examen de estas personas beneficiarias de las reparaciones en educación, qué día debe darse. Esas cosas se señalan previamente en las convocatorias que se hacen a los concursos de admisión. Entonces, eso es una modalidad de la reparación en educación, la reserva de vacantes. Lo hace, por ejemplo, en Ayacucho la San Cristóbal de Huamanga, lo hace en Lima, sí, decía, lo hacen en Lima también las universidades públicas, en Huánuco la están haciendo, en Apurímac igualmente las universidades públicas y los institutos reservan vacantes para víctimas de la violencia en sus exámenes de admisión. Eso permite, sí. Bien, decíamos, eso permite tener mayores facilidades para que puedan ingresar y continuar estudios en las universidades e institutos públicos de manera gratuita, por ejemplo. Entonces, eso se llama reserva de vacantes. La segunda modalidad de las reparaciones en educación es a través de la exoneración de pagos. Exoneración de pagos en las matrículas, en las pensiones, en los exámenes de ingreso, en la obtención de los grados, de los títulos, en la obtención de los certificados de estudios. En algunos casos, también la exoneración de pago de comedor y residencia o vivienda, ¿no? Por supuesto, estamos hablando de las universidades públicas
e institutos de educación superior públicos. La norma lo señala. ¿Qué significa esto? Que si de repente nuestros hijos están estudiando ya en la universidad, han ingresado de manera ordinaria a través de su examen y hoy en día están cursando el segundo, el tercer, el cuarto año de educación superior en las universidades o en los institutos, entonces ellos pueden solicitar, se les exonere de pagar las matrículas, de pagar los certificados de estudios, de pagar el título, el examen de título, que les entreguen sus diplomas, pueden solicitar las exoneraciones. Así lo señala la ley que crea el Plan Integral de Reparaciones y específicamente el programa de reparaciones en educación, ¿no? Entonces, fíjense que hay una gran oportunidad para todos aquellos jóvenes que son considerados como víctimas de la violencia, de poder exigir la exoneración de estos pagos en las universidades, en los institutos, por ejemplo, ¿no? También existe el programa de becas. Ojo, hay que escuchar muy atentos, mamás, hermanos y hermanas. El programa de becas que el Estado viene implementando a través de PRONAVEC. PRONAVEC es el Programa Nacional de Becas, que es parte de las políticas del Ministerio de Educación. Este Programa Nacional de Becas tiene entre sus becas la beca 18, que se llama. Una de las modalidades de beca 18 es justamente para dar beca a las víctimas de la violencia, a nuestros hijos, a nuestras hijas. Eso se llama REPARED, reparaciones en educación. Hoy en día recién va a salir la convocatoria de estas becas REPARED a partir de marzo y se van a convocar para la región, a nivel nacional, se van a convocar 4.000 becas. De esas 4.000 becas que se van a convocar, un buen porcentaje va a estar orientada a las víctimas de la violencia. Entonces, es importante que sepan que también las reparaciones en educación se vienen dando a través del Programa Nacional de Becas PRONAVEC con la beca llamada REPARED, Reparaciones en Educación para Víctimas de la Violencia. Estas becas, ¿qué hace la beca REPARED? Hace que nuestros hijos puedan ingresar a buenas universidades a nivel nacional, públicas y privadas, a las universidades San Marcos, Católica, la de Lima, por ejemplo. Hace que nuestros hijos puedan estudiar, ingresar a institutos de reconocido prestigio a nivel nacional. Y la beca le paga los estudios del primer semestre al 10º semestre. Los 5 años de estudio paga el Estado a través de la beca REPARED. Pero además le da al estudiante que accede a la beca un monto para su alimentación, para sus pasajes, por ejemplo, que si tienen que trasladarse a la universidad. Le brinda por única vez una máquina, una laptop para que pueda estudiar, una computadora. Le da uniforme, le paga seguro, le compra materiales de estudio, por ejemplo, ¿no? Entonces, fíjense que dentro de las reparaciones en educación también existe el programa de becas a través de PRONAVEC, las becas REPARED que se vienen implementando. Sobre este punto, es importante, mamás, que ustedes sepan, hermanos y hermanas, que ustedes sepan que la convocatoria para poder acceder a estas becas REPARED recién se va a publicar más o menos la quincena de marzo. Una vez que se publique la quincena de marzo, la convocatoria, vamos a saber cuántas becas se va a dar para víctimas de la violencia, qué universidades van a ser las universidades que van a poder estudiar nuestros hijos para que puedan elegir qué institutos, eso recién se va a publicar. Se va a publicar también en la convocatoria hasta qué edad pueden postular nuestros hijos. Inicialmente se señala hasta los 40 años pueden hacer uso de esta beca. Seguramente ahí también va a decir la nota, tienen que tenerlo, por supuesto, nuestros hijos, una nota para que postulen a las universidades, 13 de nota en sus últimos 3 años de estudios, es decir, tercero de secundaria, cuarto de secundaria, quinto de secundaria, deben haber tenido una nota promedio de 13
para postular a la universidad y una nota promedio de 12 para postular al instituto. Eso es lo que van a señalar las bases del concurso que recién se van a publicar la quincena de marzo para este programa de becas, que es parte de las reparaciones en educación que viene implementando el Estado peruano, el Ministerio de Justicia y la SEMAN, por ejemplo, ¿no? Muy bien, la otra modalidad de beca, la cuarta modalidad de beca de reparación en educación, está orientado a la educación para adultos, por ejemplo, programas de alfabetización. Nosotros, los adultos que no hemos podido terminar de repente nuestros estudios secundarios, etcétera, a través de estos programas podemos culminar nuestra educación secundaria, podemos asistir a los centros de educación básica alternativa, a los centros de educación productiva, CEPROS, por ejemplo, ¿no? Para poder estudiar algún oficio de manera gratuita. Es parte de nuestros derechos que tenemos a las reparaciones en educación y otros programas que el Estado viene implementando para tener oportunidades de acceso laboral o de acceso a un empleo, para que nos puedan calificar para acceder a un empleo, por ejemplo, ¿no? Entonces, como ven, hay 4 formas de acceder a las reparaciones en educación, ¿no? Hemos dicho ya, la primera ha sido la reserva de vacantes en las universidades e institutos. Hemos señalado la exoneración de pagos, matrículas, pensiones. Hemos hablado de las becas que vienen dando para que nuestros estudiantes puedan estudiar en institutos públicos y privados de manera gratuita, con todo pagado, inclusive la alimentación, las computadoras, etcétera. Y la otra modalidad para que los adultos mayores puedan terminar su educación, puedan capacitarse para poder buscar un empleo, podamos certificarnos para tener oportunidades y acceder, por ejemplo, a los empleos que se prestan a nivel, que se dan a nivel regional, a nivel nacional. Fíjense entonces, hermanos y hermanas, hay 4 modalidades de reparación en educación. Y es bueno que ustedes lo sepan, que sus hijos lo sepan, que sus hijos que están terminando la secundaria, para que puedan hacer uso de estas políticas de reparación que se vienen dando. Ahora bien, hemos hablado al inicio de que nosotros podemos transferir nuestro derecho a nuestros hijos, ¿no es cierto? ¿No? Hemos dicho, yo ya no quiero estudiar, yo ya soy mayor, tengo 40, 50 años, yo tengo hijos, hijas, entonces ese es mi derecho a educación que se transfiera a mi hijo, eso hemos hablado, ¿no es cierto? Entonces, para hacer esa transferencia existen pues, existen pasos, existen requisitos, y es necesario que ustedes lo sepan. Por ejemplo, todas aquellas personas que tenemos nuestro certificado de acreditación del registro único como víctima, podemos transferir a nuestro hijo para que nuestro hijo pueda hacer uso de la reparación en educación. Sí, sí podemos. ¿Hasta cuándo tenemos tiempo para hacer esa transferencia? Hasta el 31 de diciembre del 2017, es decir, solo en este año. Ojo, mamás, escuchen. Si queremos transferir nuestro derecho a educación a nuestros hijos, tenemos tiempo hasta el 31 de diciembre de este año. O sea, nos falta muy poco. El trámite de transferencia dura aproximadamente 3 meses. Entonces, hay que hacer ya ese procedimiento de transferencia a nuestros hijos. Ese procedimiento es totalmente gratuito. No necesitas que nadie te acompañe, te asesore, o no necesitas ningún abogado, ninguna persona para que te ayude en el trámite. Es totalmente gratuito y es fácil, mamás. Ese trámite para transferir nuestros derechos es totalmente fácil y es gratuito. ¿Ya? ¿Dónde se hacen esos trámites para que se transfiera nuestro derecho de educación? En las oficinas de registro único de víctimas, RUP, registro único de víctimas. ¿Dónde funcionan estas oficinas? A veces hay en las municipalidades, en los gobiernos regionales. Por ejemplo, les digo, en Ayacucho
existe una oficina para hacer la transferencia de derecho en educación a nuestros hijos. En los gobiernos provinciales, por ejemplo, en la Municipalidad Provincial de Huamanga, en la Municipalidad Provincial de Huanta, en la Municipalidad Provincial de La Mar, existen oficinas de registro único de víctimas donde pueden hacer la transferencia. En los distritos también, en algunos distritos, los alcaldes vienen trabajando con las víctimas de la violencia y han creado oficinas de atención a víctimas, oficinas de registro único. En esa oficina de registro único también pueden hacer la transferencia de este beneficio de las reparaciones a sus hijos o a sus nietos, a un solo hijo o a un solo nieto. Por única vez se hace la transferencia. Ojo, yo no puedo transferir mi derecho a 2, a 3 de mis hijos. Yo no puedo transferir a 2 o a 3 nietos, solo se hace a uno, ¿no? Solo a una persona podemos transferir nuestro derecho para que haga uso de estas reparaciones en educación. ¿Dónde? En las oficinas del Registro Único de Víctimas. ¿Dónde funcionan las oficinas del Registro Único de Víctimas? En las municipalidades, provinciales, distritales, a veces en los gobiernos regionales o, por ejemplo, en Ayacucho, en la oficina del Registro Único de Víctimas que funciona en Girón Garcilaso de la Vega, 587. Muy bien, más, hermanos y hermanas familiares de víctimas que nos escuchan. Si ustedes quieren tener mayor información, quieren saber más detalladamente sobre estos temas, también pueden buscar en nuestras oficinas de la semana, de la institución que viene apoyando, trabajando para que las reparaciones se cumplan. Esa institución se llama la SEMAN. Y existen oficinas en la región Apurímac, Ayacucho, Huánuco, Junín y en Lima, por ejemplo. En Lima pueden acercarse ustedes a Alberto Alexander, 2469 Lince, ¿no? En Lima. También en Apurímac, que está en el Girón Puno, Colegio de Ingenieros, tiene oficina en Abancay para hacer la inscripción en el registro, para que den información de las políticas de reparación. En Huánuco hay oficinas, por ejemplo, en la urbanización La Quinta, 147, calle Huallaga. Y en Ayacucho, mamás, hermanos y hermanas, en Ayacucho tenemos la oficina de la SEMAN en el Girón Garcilaso de la Vega, 587. O también tenemos nuestro teléfono 31 27 13 para que nos puedan llamar y nos puedan preguntar si tienen alguna interrogante, alguna preocupación, tienen alguna dificultad o quieren saber más de las políticas de reparación, de la reparación económica, de la reparación en salud, de la reparación en acceso habitacional. Si ustedes quieren tener mayor información, pueden comunicarse con nosotros, ¿no? Vía teléfono o visitándonos a nuestras oficinas. Entonces, como he señalado, hermanos y hermanas de las organizaciones de afectados por la violencia política que nos escuchan, se viene implementando pues este programa de reparaciones en educación. Aprovechemos. Si nosotros no podemos hacerlo, que aprovechen nuestros hijos. Hoy en día el Estado pues nos está dando la oportunidad de que nuestros hijos puedan estudiar en las mejores universidades y en los mejores institutos, pagando todo lo que trae consigo la educación, ¿no? Entonces es una buena oportunidad a través de este programa de becas que no debemos perder y hay que dar la oportunidad a nuestros hijos. No hay que preocuparnos del dinero y ya el Estado a través de la beca le está dando esa oportunidad. Las universidades públicas están exonerando de pago de matrícula, pago de certificado de estudios, de título, están dando comedor, en algunos casos residencia. Eso es bueno que ustedes sepan, mamás, hermanos y hermanas afectados por la violencia política. Aprovechemos estas políticas de reparación que se están dando para que nuestros hijos puedan ser profesionales de bien
y así a la larga podamos evitar lo que hemos sufrido, evitar la violencia de los años 80, evitar que nuestros hijos de alguna manera puedan inclinarse con ideologías que nos han hecho daño durante los años de violencia, ¿no? Por eso es importante que nuestros hijos accedan, tengan la oportunidad de acceder a una educación, ¿no? Entonces, eso es, hermanos y hermanas, lo que queríamos transmitirles a partir de esta videoconferencia, de llegar hacia ustedes para que sepan respecto a las políticas de reparación que viene implementando el Estado a través del Ministerio de Justicia y la Comisión de Políticas de Reparación, SEMAN, que viene trabajando aquí en la región Ayacucho y en nuestro país. Entonces, estoy a su disposición, hermanos y hermanas, si ustedes quieren hacer alguna pregunta, tienen alguna interrogante, hay que aclarar alguna duda o algo que no ha quedado claro, entonces yo estoy a vuestra disposición. No se preocupen, pueden hablar también en nuestro quechua, en nuestro runasimi. Y yo entiendo bien el quechua, pero tengo algunas dificultades para expresarme bien en quechua. Manama, allinta runasimita, yujaja yachanichu. Por eso manam kai conferenciata runasimipi ruarjani. Pero sí runasimipi uyarisjaikichik. Entonces, por favor, quedamos entonces abierto a las interrogantes, a las preguntas, a las discusiones que se quiera plantear sobre este tema de las políticas de reparación y en particular de las reparaciones en educación. Muy bien, muchas gracias, doctora Alarcón. En este momento vamos a pasar a la fase de preguntas y comentarios, para lo cual vamos a pedir a los gestores que puedan ayudar a las personas que quieran intervenir, sea que ellos directamente hablen, pueden hacerlo en quechua o en castellano, o en caso de que ellos quieran transmitirles a ustedes la pregunta, ustedes ayudan con esa parte. También a los que tienen problemas de micrófono o de audio, así como a los que se están conectando por el canal YouTube, les pedimos por favor que puedan hacer sus preguntas a través del chat y nosotros vamos a leerlo. Entonces, si pueden hacerlo por micrófono, háganlo, y si no, también por chat. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. En primer lugar, a ver, pueden levantar la mano aquellos que ya tengan alguna pregunta, usar la herramienta de la manito ahí para levantar la mano, o luego vamos a ir pasando el micrófono. Adelante, Miguel. Pueden levantar la mano, por favor. Ok, a ver, mientras van esperando, vamos a pasar al Tambo San Cristóbal. Adelante, Lisbeth. Adelante, ingeniero, Lisbeth. Muy buenos días. Ingeniero, ¿me oye? Buen día. Sí, sí, muy escuchamos. Buenos días. Adelante, si tuviese alguna consulta. Doctor Yuber, muy buenos días. Los presentes también, de igual manera. Bueno, le comento, mire, hemos estado en la anterior exposición que el año pasado tuvimos, hemos estado tratando de orientar a algunos afectados por la violencia que tienen su acreditación para poder el tema de si es que ya no van a poder estudiar, lo puedan transferir su derecho, como dicen, estudios a sus hijos o a sus nietos. El caso puntual tenemos de un poblador acá de San Cristóbal de Morjo que ya logró la transferencia a su hija que está estudiando ya en la Universidad de la UNCH, pero justamente el lunes me he acercado a la universidad porque el señor tiene el deseo de que su hija esté en la residencia y también haga uso del comedor. Pero en la oficina de bienestar universitario me manifestaron de que solamente ella tendría que reunir el puntaje o los créditos de 12.5 como cualquier otro estudiante. Yo le decía de que tenía ella ya había recepcionado la acreditación, ¿no? Entonces me dijo de que por lo menos residencia no tenían hasta mediados del año, más o menos, porque no tienen la transferencia, no tienen cupos, algo así, ¿no? Pero en el tema de comedor, que se acerque apenas se matricule con su ficha,
pero tendría que de todas maneras tener su 12.5 de puntaje. Entonces, como cualquier estudiante, y que posiblemente, sí, de alguna manera quizá le sirva la acreditación, me dijo la señora, ¿no? Entonces, eso era la preocupación, y el señor me decía, entonces, ¿para qué le he transferido si igual ella está más o menos en sus estudios, y entonces podría acceder a ese derecho sin la necesidad de la acreditación, ¿no? A veces un poquito que tienen ahí un poco el desánimo, o con algo penoso están ellos con el tema de las becas. Quisiera que un poquito más nos ayude o me esclarezca esto, por favor, para yo también orientar al señor, ¿no? Gracias. Muy bien, gracias por tu preocupación y tu pregunta. A veces mucho depende que estas políticas se cumplan de las autoridades y funcionarios que están en el Estado. Y hemos constatado que muchos de las autoridades y funcionarios son renuentes a cumplir las políticas de reparación. Entonces se está trabajando en tener que sensibilizar, conversar siempre con ellos permanentemente para que entiendan lo que significa la reparación, ¿no? No es un favor que están haciendo a los jóvenes, no es un favor que le están haciendo a las víctimas, es un derecho que ellos tienen, y en ese sentido estos funcionarios tendrían que entender qué sentido tiene la reparación. No lo están entendiendo, y eso estamos tratando de trabajar y de ir mejorando. En el caso en particular, yo le sugeriría a usted, por favor, que le diga a esta señorita que ha ingresado a la universidad y que quiere acceder a esos beneficios, que se acerque a la oficina para poder ayudar a elaborar los documentos respectivos y remitirlo, presentar la solicitud, o en todo caso acompañarles directamente para hablar con estos funcionarios de la universidad a fin de que pueda acceder a este beneficio. Como le decía, mucho depende de las autoridades y funcionarios que implementen la norma. En algunos casos hay estas dificultades, pero hay que darle solución. Usted hágale llegar la dirección de nuestra oficina de la Semana Ayacucho, que es el Jirón Garcilaso de la Vega, 587, ¿no? O que nos llame al teléfono fijo de nuestra oficina, que es el número 312713, ¿no? Entonces, que se comunique con nosotros, por favor, para poder acompañarla directamente a fin de que pueda hacer uso efectivo de este beneficio y pueda acceder, pues, al comedor, así como a la residencia de estudiantes. ¿No? Y gracias por su apoyo a las víctimas de la violencia, y cualquier dificultad que ustedes tengan, no dude en hacernos saber, en comunicarnos por este número o escribirnos a nuestro correo electrónico. El correo electrónico de mi persona es Yuber, así como suena, con Y, U, B larga, E, R, Yuber, A, Q, iniciales de Alarcón Quispe, yuberacu@gmail.com. Entonces, cualquier dificultad, pregunta, interrogante que quieran saber, también me la hacen llegar a ese correo electrónico. Gracias por participar. Gracias, doctor. Por favor, ayúdenos con este caso, porque la joven está sola en Ayacucho estudiando la Facultad de Enfermería. Está solita, entonces es mujercita, y su papá está acá preocupado. Son de escasos recursos económicos, y entonces ella, por ejemplo, la están tratando de movilizar cerca a la ciudad universitaria. Ha estado viviendo por Vista Alegre. Imagínense, regresando a las 8, 9 después de las clases, es peligroso para ella. Y una joven que no ha salido mucho de la comunidad, recién con el estudio está en Ayacucho, es la preocupación de los padres. Por favor, ayúdenos con eso. Entonces le voy a orientar al papá o a la joven que está estudiando, y para poder acercarnos a la oficina. Muchas gracias. Muy bien, no tiene por qué, es nuestra obligación. Muchas gracias, Lisbeth. Tambo Santa Rosa de Tambo. Adelante, Tambo Santa Rosa de Tambo. Adelante, hola, ingeniero Miguel, muy buenas tardes. Muy buenos días. ¿Podría prender su cámara, por favor, la cámara de video, para verlos también? ¿Dónde está? A ver.
Este de acá. Ahí, debajo de la imagen donde me está viendo hay una camarita. Haz clic ahí para que prenda. Ahí, Ya ingeniero. te vemos. Bien. Sí, adelante con su pregunta. Un saludo cordial del distrito de Santa Rosa de Tambo, acá del Tambo. Sí, efectivamente estamos reunidos, personas que han sido afectadas por la violencia política en esta parte del país, en Huancavelica, en Huaytará. Entonces, vamos a tener una consulta de una persona, la señora Erlinda, y con ustedes, la señora Erlinda. Buenos días, buenos días. Buenos días, señora. Adelante. Todo muy Santa Rosa de Tambo, provincia de Huaytará, departamento Huancavelica. Mi duda es mi pregunta, yo he sido una de las afectadas, tanto mi mamá y yo, ¿no? Estos años que ha pasado el 89, perdí un hermano que es de mi mamá, pero ahorita mi mamá ya tiene 87 años y no tiene ningún beneficio, pero bien, hemos ido ahí, como somos cerca de acá, para la ciudad de Ica, estamos en las cejas de la ciudad de Ica, vivimos cerca para hacer nuestros trámites, entramos y ya me ha dado unos detalles, qué cosa va a presentar mi mamá para que salga en salud, en beneficio económico o de viviendas. Entonces, en eso estamos. En caso de mí, el agria para mí es el 13 de marzo y creo que a mí me ha dicho la señorita de oficina, bastante va a demorar 4 meses. ¿Por qué está demorando mucho para hacer esas transferencias que hemos pasado a nuestros hijos, señor? Muy bien. A ver, con respecto a tu mamita por la pérdida de su hijo ya debe estar inscrita como familiar de víctima de la violencia en el registro único. Si ella ya está inscrita, le corresponde, aparte de las reparaciones en salud, en educación, le corresponde reparación económica individual, también como mamá, ¿ya? Entonces es bueno que ustedes sepan que al corresponderle la reparación económica, seguramente ha debido cobrar ya o ha debido salir ya su reparación. Es bueno que se comuniquen con la SEMAN de Lima o voy a tomar nota de sus datos luego para darle una revisada, una revisión a los de las personas que han ido recibiendo la reparación económica individual. Entonces, su mamá ha debido recibir ya ese tipo de reparación a estas alturas, porque desde el 2011 se ha implementado la reparación económica individual. Con respecto a su caso, la transferencia de derecho, el procedimiento de la transferencia, como ustedes saben, es ir a la oficina, llevar al beneficiario, al hijo, a la nieta, con sus documentos y ahí se inscriben. Esa inscripción se remite a la Oficina Central de Lima y en Lima hacen el proceso de evaluación, calificación y cruce de información. Y por la recarga que tienen, es que ese trámite demora un mínimo de 3 meses. Un mínimo de 3 meses. Podría ser un poquito más, pero es un mínimo de 3 meses. Si han pasado 4 meses, yo entiendo que ya ha debido salir ya. Entonces, hay que comunicarnos, mamá. Ya le he dado mi número telefónico para poder coordinar. Nosotros vamos a tomar nota. Deme su nombre. ¿Cómo se llama usted? Mi nombre es Erlinda Rojas León. El nombre de mi mamá es Catalina León Jiménez. ¿Quién ha transferido el derecho? ¿Usted o su mamá? Yo le he transferido a mi hija, yo es que le he transferido. En caso de mi mamá le falta todavía hacer esos documentos y como ya se acerca eso de la beca de 18 para el examen, he tratado de tiempos a mí. Digo, está de va el 13 de
Atención, Tambo Santa Rosa, Pues, atención. Un segundo, por favor. Tambo Santa Rosa, ¿me escuchan? sí, Tambo Santa Rosa. Tambo Santa Rosa, le escucho. ¿puede apagar el video Tambo Santa Rosa para escuchar mejor el audio? A veces se está cortando un poquito. Apague nomás su cámara. Ahí apagamos, ingeniero. Ya, perfecto. Ahora, que siga, por favor. ¿Nos oye? Sí, Ya, le decía, por favor, que me dé el nombre de su hija, a quien le están haciendo la transferencia y no ha salido todavía para hacer el seguimiento. Ya. Mi hija es Catalina Araceli Auris Rojas. Ya. Le voy a agradecer más o menos en horas de la tarde, o entre 1 hora y media o 2 horas, me dé una llamadita al número de la oficina. Yo voy a preguntar a la oficina del Registro Único qué está pasando con esta acreditación, por qué no ha salido, si usted me dice que ya son casi 4 meses. No, recién ahora en 11, 12 de febrero he hecho mi transferencia y me ha dicho en la oficina la señorita que esto va a demorar 4 meses y yo le pregunto, ¿por qué demora mucho? ¿Por qué no inmediatamente no hace eso? Esa transferencia para que pueda ingresar. Ahora el 13 de marzo ya es el ingreso de la beca 18 y a mi hija me parece ya se va a perjudicarse, señor, ¿me ha entendido? Sí, mamá Erlinda, disculpe usted. Efectivamente, pues como le he señalado, el trámite toma su tiempo. Tiene que haber un proceso de calificación, de evaluación, y la comisión que se encarga de aprobar e inscribir en el certificado se reúne así mensualmente. Por eso es que estos trámites demoran y por eso es que se había difundido, pues, para que todos podamos hacer transferencia con tiempo a nuestros hijos y hijas para que puedan acceder a este beneficio. Fíjese usted que ahora en diciembre va a terminar este plazo, por eso es importante que todos hagan esa transferencia. De repente no será para este examen de admisión, pero hay exámenes de admisión en agosto, hay examen de admisión en noviembre, diciembre. Entonces, apuremos un poco en el trámite, presentemos con tiempo para no tener estas dificultades. Lamentablemente, esos son los plazos que el Registro Único de Víctimas ha señalado para hacer la transferencia de como mínimo 3 meses, diciendo, ¿no? Y sí, pues ante eso, mamá Erlinda, poco podríamos hacer. Yo pensé que ya habían pasado varios meses y que todavía no le llegaba, ¿no? Habrá que seguir exigiendo, mamá Erlinda. Yo le sugeriría, uno, su hija puede postular a la universidad, ¿ya? Y cuando salga su certificado, ella puede pedir dentro de la universidad, puede acogerse a lo que es exoneración de pagos en matrícula, en certificados de estudio, etcétera. Lo que no podría hacer ahorita ella es postular, digamos, a beca 18, porque para eso sí necesita estar inscrito con su certificado y contar con un certificado de acreditación. Entonces, por ahí tendría alguna dificultad, digamos, ¿no? Ya, gracias. Ya, señora Linda. Listo. ¿Se puede hacer algunas consultas más, por favor? Ingeniero Oresti. Sí. Hola. Sí, adelante, pueden hacer más preguntas. Sí, por favor. Efectivamente, acá habíamos hecho una coordinación con los de SEMAN allá en Lima y anteriormente, ¿no? Y por eso que se estaban movilizando algunas personas ya conociendo esta situación para el derecho de la transferencia en educación. Pero sin embargo, existen algunas dificultades acá. Por ejemplo, no es fácil viajar desde acá hasta Ica, que está que ahí está el enlace, una oficina de enlace, ¿no? De SEMAN. Por ejemplo, acá tengo una señora que se llama la señora Florencia. Nos dijeron en Lima que ya su certificado está lista, pero ella no puede acceder a este certificado. No sé si habría esa facilidad, por ejemplo, que nos envíe vía correo. Quiere hacer la transferencia ¿no? Eso sería una consulta por una parte.
sería de que hay muchas a consultarnos. ¿Cuán posible es una nueva para aquellas personas que han sido afectados en esta zona? Porque anteriormente solamente han estado en registros, registrando 2 o 3 días, ¿no? Después, luego no han venido. Entonces nosotros estábamos esperándolo. Dicen ellos, manifiestan de esa manera. Eso es el manifiesto que yo le puedo dar con respecto a los señores. A ver, de 2 mensualidades. sí, fíjense, efectivamente, como señalé al inicio, depende mucho de las autoridades de los municipios implementar las oficinas de registro único, ¿no? Donde se hacen estos trámites de transferencia de derechos, de obtención del certificado de acreditación. Entonces, en caso de que no hubiera en la municipalidad cercana, lo que yo le podría sugerir es que elaboren una especie de memorial señalando cuántas personas necesitan hacer el trámite de transferencia o inscribirse en el registro único de víctimas, ¿no? Para poder, en base a eso, coordinar y plantearles al registro único para que hagan una atención itinerante, o por lo menos puedan llegar y atender, si así es posible, un par de días a las personas que desean hacer estos trámites. O sea, eso podríamos canalizarlo nosotros, digamos, ¿no? Desde acá Ayacucho para mandarle a Lima y pedir que se haga ese traslado. O si estábamos cerca nosotros, podríamos también trasladarnos, pero como le digo, habría que generar esa necesidad y señalar cuántas personas querrían hacer estos trámites de transferencia de derechos para poder trasladarnos ahí. Esa es una salida que podríamos darle por el momento. Lo otro es acudir pues a la oficina de registro único más cercana del lugar de residencia que ustedes tienen, ¿no? De la comunidad. Entonces, esos dos aspectos podrían evaluarlo, uno al lugar más cercano y el otro hacernos llegar, si es posible, a Ayacucho o a Lima directamente, para que puedan acompañar, ¿no? Y puedan visitar la comunidad. Perfecto. Le agradecemos por... ¿Alguna pregunta, por favor? También tiene una pregunta acá. Uy, la gente está Adelante, adelante. con ganas de preguntar. Disculpe. ¿Cuál es tu nombre? Don Eusebio. Profesor, adelante. Buenos días. Buenos días, hermano, adelante. Una pregunta. Ya quiero hacer una pregunta, ya que se trata de esta violencia familiar, ¿no? De parte mía. En esas épocas del 80 al 90, no recuerdo, 85 me parece, acá en Tambo, ha venido militares en busca del terrorismo, en la cual a nosotros ya en las votaciones nos han detenido, y nos han detenido 8 o 10 días y pues nos han incomunicados, o sea, es un secuestro que me hizo a mí y me han golpeado, ¿no? Con el fal en la cabeza y en mi cuerpo. Y me siento pues dolido mi cuerpo, mi rodilla hasta ahora ando cojeando. Aparte de eso, a mi primo Manuel Ochante le han torturado y han llevado hasta Ayacucho. Y por suerte de allá, por medio de un familiar, le han certificado de que era persona inocente y en la cual lo soltaron. A él y a otros compoblanos más de acá del lugar, que algunos, a otros lo han matado prácticamente acá. Como usted debe informarse, por ejemplo, acá han matado como 2 personas en el trayecto para Huaytará. Entonces, yo solamente mi pregunta es, ¿qué beneficios hay para está en el registro, ya pues tenemos registro escrito en el registro de Huancavelica, ya enviaron a la municipalidad de Tambo y no está registrado, no está registrado. Entonces, para obtener ese registro, ¿no es cierto?, para beneficio, algunos, digamos,
¿Qué beneficios habrá, por ejemplo, para eso? Es un secuestro que me hizo a mí y una tortura a mi prima Manuel, que ahorita no está. Iba a venir, pero se ha tardado en llegar de Reyes. Muy bien, hermano. A ver, en principio, todas aquellas personas que han sufrido durante el periodo de la violencia política de los años 80 al 2000, ya sea detenciones, tortura, maltratos, encarcelamiento, asesinatos, violencia sexual, desaparición forzada, etcétera, todas estas personas deben inscribirse en el registro único de víctimas para ser considerado víctima de la violencia política. Ese registro único de víctimas está abierto, no tiene una fecha de caducidad, entonces en cualquier momento ustedes tienen que acudir a las oficinas del registro único de víctimas, que les decía, en algunos casos hay en algunas municipalidades o en el gobierno regional, y si no lo hay, en el lugar más cercano, en Ayacucho les dije que tenemos en varios lugares, o también lo hay en Lima. Lo primero es inscribirse. A partir de esa inscripción va a estar acreditado como víctima de la violencia. Ahora, para inscribirse hay requisitos. Los requisitos son, por ejemplo, contar con la declaración jurada de dos testigos que conozcan, sepan, hayan escuchado, oído o hayan estado en esos momentos cuando ustedes fueron detenidos, fueron golpeados, torturados, etcétera. Los testigos pueden ser familiares, amigos de la comunidad, vecinos, cualquier persona, pero que esa persona sepa lo que a ustedes les ha pasado. Además, tienen que obtener algún certificado o constancia de las autoridades de la comunidad, del lugar donde viven, y que ellos saben lo que les ha pasado, o se han enterado después lo que les ha pasado, o hay información de que a ustedes les han detenido, torturado. Entonces ellos tendrían que hacer una constancia, un certificado, las autoridades, donde certifican ese hecho, ese sufrimiento, ese dolor, esa tortura que ustedes han vivido durante los años de violencia, ¿no? Un certificado donde diga, efectivamente, el señor durante el 15 de agosto de 1985 ha sido detenido por efectivos del ejército durante varios días y producto de eso el señor sufre dolencias porque ha sido torturado. Se le otorga el certificado para los fines que él crea convenientes. Ese documento que puede darte la autoridad comunal, el gobernador, el presidente de la comunidad o cualquier otra autoridad, sirve para que ustedes puedan ir e inscribirse en el registro único de víctimas. ¿Ya? Eso es el primer paso y ustedes, la mayoría, sabe eso. Una vez que ya te has inscrito, sale tu acreditación, te otorgan tu certificado de acreditación en ese plazo que señalamos, no menos de 3 meses, puede ser 3, 4, 5 meses, a veces demora porque la información no es completa y o porque están cruzando información y hay que todavía subsanar, ¿no? Entonces, por esos casos a veces demora que salga la acreditación. Una vez que tú tienes tu certificado de acreditación y ya estás considerado como víctima de la violencia, entonces a partir de ahí tú puedes exigir esas reparaciones que hemos ido señalando. Por ejemplo, la atención en el seguro integral de salud que hemos ido viendo y que tiene sus particularidades. Por ejemplo, ya no estás inscribiéndote permanentemente como aquellas personas que están inscritas en el SIS de extrema pobreza, que cada año tienen que inscribirse y pagar un monto. Por ejemplo, las víctimas ya no hacen eso, ¿no? Entonces, puedes hacer uso de la reparación en educación o transferir tu derecho a tu hijo o a tu nieto, ¿no? Hay las reparaciones en restitución de derechos que hablamos, exoneración de pagos, arbitrios municipales, que los municipios deben ir implementando. Entonces, para todos esos aspectos te sirve tu certificado de acreditación. Ojo, la reparación económica, la reparación en dinero, solo reciben los familiares de los asesinados, los familiares de los desaparecidos, es decir, el papá, la mamá, la esposa, los hijos. Ojo, solo ellos reciben la reparación económica. Las personas que han sido víctimas de violación sexual y las personas que han sido
torturados y tienen discapacidad reconocida, ¿no?, por un médico o por la Asociación de Discapacitados que hay a nivel nacional. Entonces, solo esas personas reciben la reparación económica. No reciben cualquier persona que haya sido detenido o torturado, que no cuenta con su certificado de discapacidad, no recibe la reparación económica. No recibe la reparación económica los hermanos, los primos, los tíos, los sobrinos, ¿se dan cuenta? O sea, específicamente la reparación económica es para papá, mamá, si hubiere, esposa si hubiere, hijo si hubiere. Y los torturados, pero que tienen discapacidad, por ejemplo, han quedado discapacitados sin un brazo, una pierna, el ojo, o están en sillas de ruedas, etcétera, pero tiene que haber un certificado otorgado por una autoridad competente que acredite que usted es una persona discapacitada. Si eso se da, entonces puede recibir la reparación económica que se está dando. De lo contrario, las otras formas de reparación es en general para todas las víctimas de la violencia. Muy bien, Santa Rosa, ¿tendrá alguna consulta adicional, Santa Rosa? Ahí hay todavía otras personas que van a informar o consultar. A ver, adelante. Por favor. Esta es nuestra única oportunidad, dicen ellos. Van a consultar, por favor. Permítanos unas consultas. Disculpe, señor ingeniero. Diga usted. Yo soy Wilder Espinosa. Yo he sido afectado también por la violencia familiar, violencia del terrorismo desde esos años. Y por el cual yo quiero pedir que, encarecidamente, a todos los que no hemos sido escritos, realmente que vuelva, un representante acá a nuestro distrito para reescribirnos, porque prácticamente la parte de esas fechas ha sido un poco muy rápido y nos hemos quedado pues sin escribirnos. Eso quisiéramos lo más posible para que realmente nos escribamos, pues todas las personas que en sí hemos sido afectados. Y acá también estamos, como dice, aislados por la lluvia, por todas estas cosas, queremos, digamos, la inscripción para agilizar esto, un representante de su área ingeniero. Realmente, encarecidamente le pediríamos eso a nivel de acá de nuestro distrito. Muy bien, Wilber, como ya he señalado, va a depender mucho también de ustedes, que nos hagan saber cuántas personas están pendientes de inscripción y cuántas personas quieren hacer transferencia, es decir, que ya tienen certificado y quieren hacer transferencia. Háganoslo saber, por favor, lo más pronto posible para poder coordinar ese tema, ya sea desde Ayacucho o ya sea que los atiendan desde Lima. Pero necesitamos esa necesidad para poder programar también y coordinar con el registro único de víctimas para poder registrarlos. Vamos a estar atentos, comuníquense con nosotros y háganos llegar, así sea por escrito o vía electrónica, por internet, una carta, nomás ustedes lo elaboran y nos lo envían por internet para poder saber el número de personas que todavía faltan registrar y en esa medida también disponer del personal para que pueda apoyarlos. Vamos a estar atentos y en espera de esa comunicación, Wilder. Entonces, ingeniero, disculpe, vamos a coordinar acá con el ingeniero del Tambito, que vamos a elaborar, digamos, un para conformar, hacer llegar ya de una vez a la oficina de su persona para que se agilicen más rápido los trámites. Magnífico, muy bien. Vamos a estar atentos, Wilder. Ya, gracias, ingeniero. Muchas gracias. ¿Por qué? Muy agradecido, ingeniero. ¿Quiere consultar algo, señora? Por favor, una señora quiere consultar. Adelante, adelante. Buenos días, ingeniero. Yo quiero consultar con usted. Buenos días, mamá, dime. Sobre la muerte de mi hijo Wilfredo Benavides, victimado, y tiene su certificado, tiene sus papeles, pero mi credencial en Lima lo han tenido y no me han entregado. Cuando he ido a Lima me dijo que me iba a entregar mi Ica. Y Ica también he viajado y no me quedó en la oficina Ica, me dijo de 2 meses y ahora me han sonciado también. He ido de 2 meses, nada.
nada. No ha llegado de Lima o estar en Tambo, porque soy persona humilde, pobre. No me van a engañar pues, en ese tenor, señor ingeniero, por favor. Le voy a pedir favor mis credenciales, mis papeles a la oficina, a Tambo, mándame, sino también a ICA. Personal necesito, por favor, porque yo estoy consultando acá con el ingeniero de Tambito, él me va a guiar, pues, y si quieren, ¿qué día va a llegar mi documento a ICA o acá? Mis credenciales no me han entregado hasta la fecha, no sé qué pasa conmigo. Señor ingeniero, por favor, le pido favor, mis credenciales necesito urgente, papá. Gracias. ¿Cómo? Yo soy Florencia Figueroa, viuda de Benavides. ¿Cómo se llama usted? Florencia Figueroa, viuda de Benavides, así habla mi DNI. ¿Y su hijo, mamá, cómo se llama? Wilfredo Benavides Figueroa. Se ha desaparecido de Ayacucho en mismo fecha, en el mismo terrorista, hasta hoy día. Universidad terminado, mi hijo. Único tenía esperanza en mi hijo, pero ahora no tengo esperanza en nada. Porque único hijo he educado, he hecho terminar su universidad en Ayacucho. De Ayacucho ha perdido juntando la tienda de su tía hasta hoy día. Por eso tengo mis credenciales en Lima. No me entregan, voy a ICA, no me entregan. ¿A qué se debe? Una persona pobre, no sé cómo viajo, hasta sin comer. No debe de engañarme en ese tenor. Por favor, señor ingeniero. Muy bien, señora Florencia, en principio, de todo corazón, le pedimos disculpas. Yo le pido disculpas por esa mal accionar de algunos colegas que de repente no han agilizado y no han podido hacer la entrega de sus documentos hasta la fecha. Vamos a hacer los modos posibles, señora Florencia. Yo estoy tomando nota de los datos de usted y de su hijo para inmediatamente, luego terminada esta conversación, verificar dónde se encuentran sus certificados de acreditación y poner en contacto con el responsable del Tambo Santa Rosa para... Sí, vamos a hacer ese seguimiento, señora Florencia. Pierde usted cuidado, desde ya le digo... Ya, gracias, ingeniero. No, pierdo cuidado en tu persona, señor ingeniero. Gracias. Ya, mamá Florencia, vamos a hacer los modos posibles. Vamos a hacer los modos posibles para entregarle su certificado. Y disculpe usted, señora Florencia. Muy agradecido, ingeniero. No tiene por qué, hermano. Gracias, muy agradecido. Muchas gracias por favor, Tambo Santa Rosa. Sí, por adelante. favor, si me pueden dar el número telefónico del gestor del Tambo Santa Rosa para poder agilizar esta preocupación. ¿Y su nombre? Mi nombre es Luis Ernesto Ruiz Palomino. Mi número es celular 9486 20084. 9486 20084. Ya, muchas gracias. Con usted me voy a estar comunicando para hacerle llegar la información respecto a los documentos de la señora Florencia. Por favor, de acá un rato. Muy agradecido, ingeniero. Muy agradecido. Muy bien. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias al Tambo Santa Rosa. Tenemos consultas del Tambo Chicha. Adelante, Tambo Chicha. Buenos días. Acá una pregunta. Ingeniero, buenos días. Buenos días, estamos ahí haciendo la pregunta desde el Tambo de Chicha, provincia Sucre, región Ayacucho. La consulta es esta. Los afectados en tiempo de la violencia social han sido, ¿no? Asesinados por el terrorismo, por los militares. ¿Y en qué se consiste esa reparación individual o colectiva? Quisiera saber al respecto, ingeniero. Bueno, fíjese, como hemos ido señalando, el Estado viene implementando
un programa de reparaciones y este programa tiene 7 subprogramas, ¿ya? Dentro de esos están los individuales y los colectivos. Los individuales se refieren a las reparaciones económicas, por ejemplo, ¿ya? Las reparaciones en salud, por ejemplo, las reparaciones en acceso habitacional, ¿ya? Y las reparaciones en restitución de derechos ciudadanos, que están orientados directamente a las víctimas de la violencia. La reparación económica es cuando se le otorga 10.000 nuevos soles al familiar del desaparecido, del asesinado, de la víctima que ha sido violentada sexualmente o de la persona que ha quedado torturado, discapacitado. A ellos llega la reparación económica individual, ¿no? La reparación colectiva se refiere más para apoyar y reconstruir lo que hemos perdido en la violencia, es decir, nuestra infraestructura, nuestros canales de regadío, nuestra infraestructura en salud, en educación, mejorar nuestra carretera en lo posible, etcétera. Es decir, la reparación colectiva está orientada a la comunidad, al conjunto de personas que viven en la comunidad que ha sido afectada. La reparación colectiva va a ese grupo de personas. Y el monto que se está dando en reparación colectiva es la suma de 100.000 nuevos soles. Pero para que esta reparación se implemente, se coordina primero con los gobiernos locales, que son los encargados de implementar. El gobierno local elabora el proyecto conjuntamente con las víctimas de la comunidad, con las autoridades de la comunidad. Y son las autoridades de la comunidad y las víctimas que están allí quienes de alguna manera aprueban qué van a hacer, si van a hacer una obra de infraestructura, un proyecto productivo, van a mejorar el canal de irrigación, van a hacer de repente plantado de árboles o van a hacer crianza de ganados, etcétera. Esas cosas lo aprueba en la comunidad con participación de la autoridad local y una vez que se aprueba se elabora el expediente. Este expediente técnico remiten a la SEMAN y la SEMAN lo que hace es luego de un proceso que a veces toma un tiempito, ¿no? Aprueba y recién depositan ese monto de 100.000 nuevos soles para que se implemente ese proyecto que ustedes han acordado y han elaborado. Esa es la forma de reparación colectiva que se viene dando ahora. También hay la reparación colectiva a asociaciones de desplazados. Por ejemplo, aquí en Ayacucho existen varias asociaciones de personas que se han desplazado, que se han juntado porque viven en un mismo lugar y a partir de ahí han constituido su asociación de desplazados, han inscrito su asociación en el registro único de víctimas, libro 2 para organizaciones, y a partir de ahí la SEMAN viene implementando también reparaciones colectivas para asociaciones de desplazados, ¿no? Y igual, estas asociaciones, juntamente con el gobierno local, elaboran un proyecto de lo que ellos creen y quieren implementar y se les otorga este monto de 100.000 nuevos soles para que trabajen. Ejemplo, aquí en Ayacucho ya hay proyectos, por ejemplo, de panificación, hay una panadería de una asociación que están trabajando, hay un proyecto de textilería y artesanía que están produciendo artesanía la asociación. Hay un proyecto para adultos mayores, de alguna manera que ellos han dicho que se haga crianza de animales menores, entonces se crían gallinas ponedoras con todos los implementos para que, por ejemplo, sus productos, los huevos, puedan llevar al mercado y puedan también ellos alimentarse, ¿no? Entonces hay esas experiencias que se están dando en las reparaciones colectivas, que está más dirigido a grupos, a víctimas organizadas desplazadas y a comunidades campesinas y nativas, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay esas formas de reparación que se vienen implementando a través del Plan Integral de Reparaciones. Claro, hablé también de la restitución de derechos ciudadanos, ¿no? Se viene exigiendo que haya exoneración de tasas de pago de tasas judiciales, de tasas registrales, de arbitrios municipales, ¿no? Que los municipios deben ir implementando. Eso está en proceso, por ejemplo. Se habla de las reparaciones simbólicas. Ejemplo, allá por Sucre, ha habido masacres. El caso Cabanino, por ejemplo. Esos temas son parte de la reparación
simbólica, el recordar, el hacer memoria, el hacer monumentos, tiene que ver con las reparaciones simbólicas que se vienen implementando, estimado amigo. Ingeniero, muy interesante la información. De lo que llevas a esta consulta, de lo que mencionaba en Sucre, es en la provincia, en el distrito de Soras y Larcay. Y ha sufrido ese tipo de matanza, la comunidad casi entera, pero dentro de eso había comentarios de que había becas para estudios. La habían otorgado a las abuelitas, a las mamás, y ya son de edad, ¿y cómo se puede que ellas utilizar esas becas? ¿O pueden darle como una transferencia a los hijos, a los nietos, algo así, ingeniero? Quisiera informarme bien ese caso, ingeniero. Efectivamente, las personas que ya no pueden utilizar ese beneficio pueden transferir a sus hijos o a sus nietos, a un hijo o a un nieto por única vez. Pueden hacer la transferencia para que ese hijo y ese nieto pueda hacer uso de ese beneficio. ¿Dónde se hace la transferencia? En las oficinas de registro único que hay en algunos distritos o en las provincias. Para hacer esa transferencia tiene que ir el familiar que va a transferir y la persona que va a recibir la transferencia con su DNI y su partida de nacimiento. Si es menor de edad, tiene que haber una autorización de los padres, una declaración jurada que autorizan que le van a transferir ese derecho, por ejemplo, ¿no? Ojo, esta transferencia de derecho dura de 3 meses como mínimo para que le entreguen su certificado al hijo o a la nieta. El plazo para hacer la transferencia solo es hasta el 31 de diciembre, ¿ya? El hijo o la hija o la nieta que ha recibido la transferencia puede hacer uso de ese beneficio hasta en 5 años desde el momento que se inscribe en el registro. ¿Qué significa esto? Que tenemos que transferir a nuestros hijos y nietos que ya están en segundo, tercero, cuarto, quinto de secundaria. Si transferimos a nuestros hijos que están en primer, segundo grado, no les va a ser de utilidad. De primaria me refiero, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto de primaria. Tienen que estar de segundo, por lo menos segundo de secundaria, hacia adelante. A ellos podemos transferir. Si han terminado la secundaria y quieren estudiar, también podemos transferir a ellos. Si ya tienen de repente 30 años y quieren estudiar, también podemos casos de las becas, que da el programa de becas, la edad se ha incrementado a 40 años. Significa que si yo tengo 40 años y quiero postular a la universidad y quiero acceder a una beca para que me paguen todos mis estudios y cuento con los requisitos, entonces me pueden transferir a mí. De repente mi abuelo me puede transferir o mi papá que ya no quiere estudiar me puede transferir ese derecho para yo seguir estudiando. O sea, hay esa posibilidad también. Ojo, que tanto las becas como los beneficios de las reparaciones en educación se da a aquellas personas que no han cursado estudios, que han dejado de estudiar, que han abandonado sus estudios por el periodo de la violencia. De repente ya una persona ha terminado sus estudios universitarios y le transfieren porque quiere seguir estudiando otra carrera, para esas cosas ya no tiene efecto la beca. Hay que tener en claro. Las organizaciones de afectados, los jóvenes, están exigiendo que también sirva para becas de maestría y doctorado. Estamos en esa... A ver, un minuto, tenemos un problemita de audio, un minuto. Semán Ayacucho. Sí, te escucho. Sí. Sí, hubo un pequeño corte, Ingeniero, sí,
De repente hay otras personas Entonces, todavía sí, dentro del ETE. ¿Cuáles son los requisitos para poder estar dentro de la lista? ¿O qué hacer en una comunidad? Porque parece que yo lo veo en otras comunidades también, hay personas afectadas, pero no están dentro de la lista del ETS de las reparaciones. Y para ello quisiera una información también para informarle también, ¿no, ingeniero? Sería otra consulta. sí, había señalado que para acceder a los beneficios de las reparaciones en general, ¿no?, de los 7 programas, tienen que estar inscritos en el Registro Único de Víctimas. El certificado de acreditación es el único documento con el cual ustedes pueden hacer uso de ese beneficio. Para tener el certificado de acreditación es necesario que todas las víctimas de la violencia que han sido detenidos, torturados, familiares de desaparecidos, asesinados, víctimas violentadas sexualmente, etcétera, tienen que inscribirse en el Registro Único de Víctimas. Para inscribirse, los requisitos son: 1, contar con algún certificado que te dé alguna autoridad de tu comunidad que dé cuenta de lo que te ha sucedido, lo que te ha pasado, qué fecha, cuándo, dónde, quiénes eran los responsables, qué te pasó, qué te hicieron. Ese documento, esa constancia, es como una especie de prueba que acredita lo que tú vas a decir, lo que a ti te ha pasado. Pero además hay la necesidad de señalar también algunos testigos, 2 testigos, declaración jurada de 2 personas, que ellos señalen que efectivamente lo que tú estás diciendo, lo que a ti te ha pasado, es efectivamente cierto. Ahora, si hay algún otro documento, publicación, periódico, acta de las autoridades, libro, video, etcétera, esas cosas también ayudan. Puedes presentar ante las oficinas del Registro Único de Víctimas al momento de inscribirte. Una vez que te inscribes, pasa todavía por un proceso de evaluación, de cálculo. Y luego de algunos meses, 3, 4, 5 meses, recién sale tu certificado de acreditación como víctima. Y a partir de ahí, recién estás reconocido por el Estado y puedes acceder a esos programas que se señalan. Les decía antes, si no se han inscrito todavía, hay muchas personas por inscribirse, por registrarse, pueden solicitarlo por escrito, adjuntando los nombres de las víctimas para que el Registro Único de Víctimas pueda trasladarse y hacer la inscripción correspondiente. Eso lo pueden coordinar también con el alcalde de Soras, del IRCAI, para que el alcalde pueda solicitar la presencia del Registro Único de Víctimas, el Consejo de Reparaciones, para que haga ese proceso de inscripción, ¿no? Entonces, hay todavía esas posibilidades, está abierto el registro y más bien tienen que aprovechar estas políticas de reparación que se están dando para quienes han sufrido el problema de la violencia política. Ingeniero, muchísimas gracias por la información. No hay de qué, hermano. Gracias a ustedes. Gracias, ingeniero. Gracias al Tambo Chicha. Vamos a ver ahí. Hay otros tambos. A ver un ratito. Vamos a leer, a ver, algunos chats y luego voy a pasar a Lisbeth, que también está pidiendo la palabra. A ver, un ratito voy a leer algunas consultas que están haciendo a través del canal YouTube. Un segundo, por favor. Sí, a ver. Nos dice... Gerald Yali, Gerald está desde el Tambo Santiago de Quiraguará de Huancavelica. Nos pide por favor a ver si repite el número telefónico para hacer pedir mayor información y comunicarnos con la población directa. Hubert, a ver, dale por favor el a teléfono. Ver, muy bien. El número telefónico de la SEMAN Ayacucho es el 066 31 27 13. El número telefónico
de la SEMAN Lima es 25, 35, 34, 7. O también al número 25, 35, 32, 5. Estos dos últimos números son de la SEMAN Lima y el primero que les he enviado de la SEMAN Ayacucho, que pueden hacer sus consultas a estos números o, como he señalado, pueden escribirme al correo electrónico, que es yuberaq@gmail.com. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Francisco Quispe Guamán. Adelante. Dice lo siguiente: buenos días, un gusto saludarles desde el Tambo, Callebamba, de la región Apurímac. Sugiero que el Minjus SEMAN tramite ante Pronavec. Luego dice que la evaluación nacional única para los que cuentan con RV y o transferencia del registro único por parte de su padre y o abuelo tengan una evaluación de conocimientos pero diferenciado. Es un comentario de Francisco Quispe. Sí, de repente comentarle a Francisco que estos aspectos los regula pues el Programa Nacional de Becas Pronavec. De alguna manera el Ministerio de Justicia y la SEMAN, en el último Congreso Nacional que se tuvo con la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Afectados por la Violencia Política, CONAVIP, en Lima, en el mes de diciembre del año pasado, ha recogido pues estas demandas y estas preocupaciones de los jóvenes beneficiarios de estos programas y le ha hecho llegar al Ministerio de Educación, al programa Pronavec, para que tenga en cuenta estos aspectos respecto al examen único, respecto al tema diferenciado. Ahorita nosotros estamos en espera que salga la convocatoria, que va a ser más o menos la quincena de marzo. Ahí podremos ver si estas sugerencias que ha hecho la SEMAN, Ministerio de Justicia, se han ido incorporando en esta nueva convocatoria. Entonces, yo le pediría al hermano que se ha comunicado desde Apurímac estar atentos a la publicación que va a hacer el Pronavec de la convocatoria 2017. Ahí en sus bases seguramente estos aspectos va a ir abordándolos y vamos a ver si lo han tenido en cuenta o no lo han tenido en cuenta estas preocupaciones que se han señalado en su oportunidad. No hay que estar atentos a la publicación que se haga de la convocatoria, por favor. Muy bien, muchas gracias. Vamos a abrir algunos micrófonos para ver si hay algún comentario. Juan Carlos del Tambo, Jalani Sansaica. Adelante, Juan Carlos. Buenos días, ingeniero Miguel. Bueno, de la misma manera, el doctor de la SEMAN que está realizando, como por ejemplo la charla informativa desde ahí de uno de los tambos. Mi pregunta era porque acá en el distrito que nosotros habitamos, acá en la provincia de Parinacocha, el distrito de Upahuacho, no tiene una oficina principal de la SEMAN, y los pobladores, para que hagan como por ejemplo la transferencia de todos sus beneficios, para enterarse un poco más de acá, tienen que bajar todavía hasta el otro distrito que queda todavía en Pacapausa, que está más o menos como a carro estará como a 4 o 5 horas, ¿no? Y caminando acá es más o menos como un día, así que hay. ¿Cómo se podría hacer, como por ejemplo, para solicitar que nuestro distrito tenga más o menos una oficina donde ellos puedan acceder? Porque lo más cerca es o bien Pacapausa o bien a la provincia de Parinacocha, si es lejos. No sé cómo se podría solicitar. Fíjese, las oficinas de la SEMAN a nivel nacional solo existen 5 oficinas, ¿no? Había señalado que hay en Apurímac, con sede en Abancay, tenemos en Ayacucho con sede en Huamanga, en Huánuco con sede en Huánuco y en Junín con sede en Junín. Entonces, es la oficina de la SEMAN Apurímac la que de alguna manera hace el seguimiento y coordina la implementación de las políticas de reparación con la zona sur de Ayacucho, es decir, Parinacochas, Pausa, Paucar del Sarazara, por el tema de cercanía que tiene
Andahuaylas, Abancay, con este sector. Y nuestra oficina de Ayacucho ve todos los temas que tienen que ver con el Braen, Quimpiri, Pichari. Es una forma de cómo administrativamente la SEMAN atiende. Sin perjuicio de ello, el Consejo de Reparaciones, que está a cargo del Registro Único de Víctimas, ya ha implementado oficinas de registro único en muchos distritos y en muchas provincias. Esta implementación ha dependido de la voluntad política de los alcaldes. Entonces yo le sugeriría al alcalde del distrito puedan coordinar con el alcalde del distrito para que él pueda, previa conversación y a lo mejor elaboración de convenio con el Registro Único de Víctimas, pueda implementar una oficina en el mismo distrito, ¿no? Y para que esta oficina que se implemente pueda hacer el trabajo itinerante y pueda salir a los tambos y a las comunidades más cercanas. Depende, como le decía, mucho de nuestras autoridades que se interesan en la problemática de las víctimas de la violencia y tratan de suscribir este tipo de convenios. Entonces, dos cositas, ¿no? De repente plantearle al alcalde que el alcalde solicite al Registro Único de Víctimas que se implemente una oficina ahí en la Municipalidad Distrital de Colpahuacho, ¿no? Entonces, eso sería una gran ventaja y a partir de ahí podría atender a ustedes. Lo otro, como he señalado anteriormente, es que háganos llegar la información de cuántas personas existen en la jurisdicción, en su comunidad, para en base a eso también ver estas programaciones. O sea, el Registro Único de Víctimas se desplaza en la medida que hay necesidades que atender. Y por supuesto, si estas necesidades no se visibilizan, entonces es poco probable que se trasladen a algunas comunidades o algunos tambos a hacer la atención. Entonces, si yo por ese lado les pediría de repente articular un poquito con vuestras autoridades locales para ver esta necesidad y plantear la instalación de una oficina más cercana o la presencia de un equipo itinerante en el lugar, como hemos coordinado con nuestros amigos del Tambo Santa Rosa en Guaitará, por ejemplo, ¿no? Gracias, doctor. Gracias, al contrario. A usted. Muchas gracias. Tambo Jalán y Sansaica. Ahora vamos a ver del Tambo Chachaspata. Adelante, Tambo Chachaspata, Julio. Ingeniero Miguel, muy buenos días. De la misma manera saludarle también al doctor Alarcón. Y el Tambo Chachaspata es uno de los tambos que se encuentra a nivel del Brain, ¿no? Y también está ubicado en el nuevo distrito de Pocacolpa. La consulta sería, este es uno de los distritos que ha sufrido bastante sobre la violencia política en los años de 80-90, ¿no? Y ya escuché el comentario de las demás colegas, y acá también hay personas o familiares que quieren hacer la transferencia para el estudio del certificado, ¿no? Entonces sería cuestión de repente conversar con la autoridad local, como ya mencionó, y programar una fecha acá en el distrito, ¿no? Estaría coordinando con el doctor Alarcón para que pueda hacerse realidad programar un día, ¿no? Y la otra consulta es, doctor, hay estudiantes que ya han aprovechado un estudio superior con lo que es beca 18, y a pesar de eso quieren continuar su estudio superior en la universidad. ¿Todavía es factible dar la transferencia a esos jóvenes o ya no es factible dar la transferencia para el estudio, ¿no?, del certificado, ¿no? Eso sería mi consulta, doctor. Bien, Julio, gracias y felicitaciones por estar acompañando a nuestros hermanos víctimas de la violencia en una zona tan golpeada como es pues Ayahuán, ¿no? Efectivamente, como ya lo he señalado, es cuestión de hacer unas coordinaciones, ponernos de acuerdo para ver de qué manera podemos desplazar a parte del equipo y hacer la atención según la demanda que existe en la zona. La norma que señala las políticas de reparación en educación dice pues para aquellas personas que no han concluido, no han tenido la oportunidad, no han tenido las facilidades de acceder a una educación superior de calidad, se implementa para esos fines. Entonces, si hay jóvenes que ya han cumplido, por ejemplo, este objetivo de cursar estudios en una institución pública de nivel superior o tecnológico,
Entonces, la norma no permite ya la continuidad de otros estudios, por ejemplo, ¿no? Lo que sí se ha planteado es que les pueda servir para seguir especializándose, es decir, una maestría o un doctorado. Ese tema se ha planteado ya, está en manos de Pronavec y estamos en espera de que puedan aprobar, ¿no?, la maestría y doctorado para víctimas de la violencia política. Eso todavía no se da. En el caso de que se aprobare, perfectamente aquellos jóvenes que ya han terminado la universidad o el instituto pueden recibir el certificado de acreditación, por supuesto, en la medida de que se apruebe, ¿no?, la posibilidad de que puedan hacer estudios de maestría y doctorados. Pero para hacer uso, digamos, de otra carrera, en esos aspectos sí no está permitido, ¿no? Dice educación superior, tecnológica, pedagógica, y estamos viendo la posibilidad de una maestría o doctorado. A esos aspectos sí podría acompañar, estimado Julio. Bien, doctor, gracias más bien por la respuesta. Una última pregunta, doctor. Escuché, creo que para la transferencia fecha límites hasta fines de diciembre de este año, o de repente no le escuché claramente, doctor. Sí, Julio, lamentablemente. Atención, Semana Ayacucho. Solicitado, pues, Semana Ayacucho, sí, hubo un pequeño corte. ¿Podría volver a...? Se deje sin efecto una fecha límite. A ver, muy bien. Julio, ¿me escuchas? Sí, doctor, le escucho, doctor. Bien, Julio, sí, efectivamente, el cierre de la transferencia de derechos es hasta el 31 de diciembre del 2017, es decir, de este año, ¿ya? Entonces tenemos muy poco tiempo para que puedan hacer las transferencias los familiares. Sobre este punto, también se ha solicitado a Pronavec para que dejen sin efecto ese plazo. Todavía no hay una respuesta. Estamos nosotros en espera que salgan las convocatorias para saber si se va a admitir o no el tema de dejar sin efecto el plazo de cierre de transferencia. Por el momento, lo que la ley dice es hasta el 31 de diciembre tienen que hacer la transferencia. Vencido ese plazo, ya no pueden transferir su derecho en educación a sus hijos o a sus nietos. Entonces hay que apresurarnos, Julio, en esos trámites. Gracias, doctor, muy amable por la respuesta. Hasta otra oportunidad, doctor, gracias. A usted, Julio, un gusto. Hasta luego. Muchas gracias, Julio. Lisbeth de Tambo, San Cristóbal de Morco, si tuviese alguna consulta. Sí, ingeniero, por favor, otra consulta. En las comunidades, me saben manifestar los señores que son afectados por la violencia, tienen su acreditación, que cuando van a los centros de salud también, o los puestos de salud, llevando también su credencial o su certificado, les dicen de que eso no, que igual que esperen su turno, que igual van a atender, o sea, prácticamente ellos dicen que en el tema de salud, como ellos han estado escuchando que había un apoyo por el tema de afectados, o mejor atenciones o pensiones para algunas operaciones, algunas cosas les dicen de que es igual para todos, ¿no? Entonces, eso también creo que sería bueno difundirlo un poquito más con los centros de salud, porque ellos también no les dan las debidas importancia al tema de que son también afectados por la violencia, ¿no? Y bueno, otra consulta es de que, por ejemplo, hay una jovencita y una niña que está entrando al colegio de alto rendimiento. Ellos pueden recibir la transferencia. Ahora esta joven, por ejemplo, está ingresando al colegio de alto rendimiento, terminando sus estudios, está pasando a tercero de secundaria, puede acceder a la transferencia de su abuelito. Y el caso, bueno, en el caso de igual estamos con la misma idea de los otros campos que venimos escuchando,
los días que han venido a hacer el empadronamiento de los afectados por la violencia en el entonces, creo, 2009, 2011, muchos de los pobladores que han sido afectados no se encontraban en su comunidad, y dado que también las comunidades desde el distrito hacia las comunidades mismas no había un fácil acceso en ese entonces, tanto así que cuando yo llegué acá a esta zona era muy difícil subir, encontrar carro, ¿no? Tenía que caminar. Entonces, posiblemente también por esa distancia, por ese problema, muchos no han llegado a tiempo a alcanzar a los señores que estaban empadronando. Entonces, para ellos también entonces se podría recoger, como manifiesta usted, una relación, un memorial de cuántas personas son los que no han sido registrados. Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Bien, Lisbeth, empezando por la última pregunta. Efectivamente, el registro único de víctimas está abierto. Está abierto, no tiene una fecha de cierre, ¿ya? Y tranquilamente todas aquellas personas que han sufrido los problemas de la violencia, las afectaciones que hemos ido señalando, pueden registrarse en las oficinas del Registro Único de Víctimas. Los requisitos ya hemos dicho, ¿no? Constancias de las autoridades que acrediten lo que ha pasado, dos declaraciones juradas de testigos, familiares, que han visto, que conocen de los hechos, y por supuesto, si hay alguna otra documentación adicional, llevar a las oficinas del registro. Si no se puede trasladar, como le digo, la otra posibilidad es hacer un memorial desde las autoridades del gobierno local a fin de visibilizar la demanda existente y canalizar con el registro único de víctimas para hacer la inscripción correspondiente. ¿Está abierto, lo pueden hacer. Es cuestión de organizarnos y comunicarnos de manera más estrecha para poder ver cómo se viabiliza. El segundo, respecto a la transferencia de derechos de colegios de alto rendimiento. Fíjate que la ley no hace mención a ese tema. La norma dice, pueden hacer uso de este beneficio los familiares de las víctimas, las propias víctimas, los que han recibido la transferencia de derechos, que han truncado sus estudios, no han podido acceder a sus estudios o quieren mejorar sus condiciones de educación. Pueden estas personas, la ley no limita, la ley no lo prohíbe, ¿ya? Se pueden presentar a esta beca, digamos, a esta modalidad de beca Repared para víctimas de la violencia. ¿Cuál es el requisito? Estar inscrito en el registro único de víctimas o en el registro especial de beneficiarios de sucesión de derechos. O sea, ¿se pueden presentar? Sí, se pueden presentar. La ley no ha hecho objeción en ese tema, ¿ya? Dice, cuando hayan recibido otras formas de reparación. Este hecho del colegio de alto rendimiento no es una forma de reparación, ¿ya? Y entonces, ¿eso qué implica? Que sí puede hacer uso, por una interpretación extensiva, sí puede hacer uso de ese derecho. Si estas señoritas hubiesen recibido un tipo de reparación, por ejemplo, a veces hay pensiones de orfandad, de viudez en algunos casos, o hayan gozado ya del beneficio, entonces en esos casos no se da. En algún momento, por ejemplo, un señor señalaba y dice, ya terminó sus estudios, puede hacer uso, ahí la ley, por ejemplo, sí limita. Los que ya están haciendo uso no pueden, o los que ya están estudiando en las universidades o en los institutos, no pueden hacer uso de este beneficio de la beca, por ejemplo, dice, ¿no? Por lo demás, creo que está abierto la posibilidad de exigir el cumplimiento de estos beneficios que señala la ley de reparaciones y específicamente las reparaciones en educación, Lisbeth. Respecto al primer punto de tu pregunta, decíamos desde el inicio, mucho depende de nuestros servidores, de nuestros funcionarios que trabajan en las distintas dependencias del Estado, del sector salud, que den una atención con calidad y calidez. Lamentablemente en la región Ayacucho hemos visto que todavía no han incorporado el tipo de atención que deberían dar a las víctimas de la violencia. Una atención, si se quiere, personalizada y una atención realmente reparadora. Esos aspectos lo hemos conversado ya aquí en la región de Ayacucho, lo estamos viendo a través de una mesa de trabajo técnica con el gobierno regional, con la Gerencia de Desarrollo Social,
con los directores de la Dirección Regional de Salud, de las redes de salud que existen en nuestra región, de las 7 redes, a fin de comenzar a trabajar en estos temas para que el personal de salud tenga que brindar pues una atención de calidad, de calidez y con enfoque reparador a las víctimas de la violencia, como señala la norma. Estamos en ese proceso. También por ese lado, Lisbeth, sí, pues es lamentable que esto se esté dando, que a veces no reconozcan a nuestras víctimas su calidad de víctima y le puedan brindar una atención como se merecen. Y eso es preocupante y estamos tratando de abordar esa problemática desde los funcionarios del Estado aquí en la región de Ayacucho, y seguramente se va a estar llegando a través de normativas, de capacitaciones, de visitas permanentes. Lo que sí te pediría, Lisette, es que ustedes puedan identificar este tipo de maltratos, de mala atención, e identificar también a los servidores y funcionarios que incurren en estas malas prácticas para poner en conocimiento de las instancias superiores y visibilizar lo que se viene dando, este maltrato que se viene haciendo, ¿no? En algún momento los directivos señalaban que ya el personal está sensibilizado, que el personal está atendiendo como debe ser y que en todo caso estas prácticas ya no se dan. Sin embargo, si nosotros vamos a empezar a documentar, vamos a hacerles ver que todavía hay funcionarios y servidores que están incurriendo en este tipo de prácticas y que eso debemos empezar a cortar, Lisette, ¿no? No olvidemos que en este año estamos en el año del buen servicio al ciudadano y eso debemos exigir todos los ciudadanos, ¿no? En especial para las víctimas de la violencia, Lisette, en tu zona de trabajo. María, muchas gracias por tu preocupación, por tus aportes y por seguir acompañando a nuestros hermanos y hermanas víctimas de la violencia, Lisette. Muchas gracias. Muchas gracias, Lisette. A ver, vamos a ver. Tambo Colcabamba, ¿tiene algún comentario? Tambo Colcabamba. Tambo Colcabamba, ¿tiene algún comentario? Ingeniero, muy buenas tardes. Con los saludos de acá del Centro Poblado Colcabamba. Bueno, yo creo que en primer momento mis compañeros que me antecedieron ya dieron a conocer y más bien solamente apoyarnos para apoyarnos, ¿no? Que esta inscripción continúe para los que no pudieron en su momento inscribirse para este apoyo, porque hay muchas personas dentro de la localidad que aún no han sido inscritos. Entonces, oportunamente me estaré comunicando con la oficina de SEMAN para coordinar y así efectivizar esta inscripción de los demás, ingeniero. Muchas gracias. Muchas gracias, Colcabamba. A ver, hay un par de últimas preguntas por el chat. Perfecto. A ver, dice Katia Marcos Talaverano, nos dice, buenos días, desde el Tambo San Juan de Caruac. Quisiera hacer la consulta sobre dónde debemos acudir las personas de Huancavelica, ya que no contamos con oficina en nuestra región. A ver, en Huancavelica no hay una oficina de la SEMAN. El responsable de la región Junín tiene a su cargo también la región Huancavelica, ¿ya? Y la oficina de la región Junín se encuentra en el Jirón Alejandro de Usta, 850 El Tambo. El teléfono de la oficina de la región Junín es 064 50 21 81. Para efectos de informarse de las políticas de reparación, es la SEMAN. Señalaba, el encargado del registro único de víctimas es el Consejo de Reparaciones a través del registro, ¿no es cierto? Estas oficinas de registro hay en las regiones. En la región Junín existe una oficina de registros. En las municipalidades provinciales también hay oficina de registros. Entonces, para el tema de registro único de víctimas, para el tema de sucesión de derechos, transferencia de derechos, es necesario que articulen con las autoridades del gobierno local
o los gobiernos distritales o provinciales, porque en algunos gobiernos de Huancavelica existen oficinas de registro único. Hay que tener en claro eso, por favor. Muy bien, muchas gracias. Ana Giraldes de Tambo, Saxamarca, dice, ¿cuáles serían los requisitos para aperturar una oficina de enlace en Huancavelica? Como señalaba, hay que visibilizar la demanda, coordinar con la autoridad local, el alcalde distrital o el alcalde provincial, y que ellos, viendo la demanda y las necesidades del distrito, puedan acercarse a las oficinas del Registro Único de Víctimas en la ciudad de Lima, por intermedio, si es posible, de la SEMAN, y poder coordinar la suscripción de un convenio para que se pueda implementar una oficina y las personas que trabajen dentro de esta oficina sean capacitadas por el Registro Único de Víctimas. Entonces, digamos, ahí es visibilizar únicamente la demanda que existe y ponerse en contacto con las oficinas del Registro Único. Lo pueden hacer por intermedio de nosotros, la SEMAN, o lo pueden hacer directamente con ellos. Muy bien, muchas gracias al doctor Yuber Alarcón de la SEMAN Ayacucho. Ha sido bastante claro en su exposición y creo que habían algunas personas que realmente van a poder utilizar estos beneficios y que lo que les faltaba era algo de información. También comprometerlo a unas siguientes sesiones porque creo que podemos llegar a más puntos. El día de hoy tenemos aproximadamente 13 tambos conectados a través del canal YouTube, y a través de este canal tenemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, alrededor de 20 tambos se han conectado el día de hoy, y creo que todavía podrían haber algún grupo aún más grande de conexión. Entonces estaremos en conexión con el doctor Alarcón para unas siguientes sesiones. Desde el Programa Nacional Tambos le damos las gracias por su exposición y dejamos en sus últimas palabras de despedida. Muchas gracias. Muy bien, a usted, señor Miguel Arestegui, agradecerle por esa preocupación en llegar con estos temas a nuestras poblaciones afectadas por la violencia política a partir del programa Tambos. Agradecerles por esta intercomunicación y agradecer también a todas las funcionarios y funcionarias del programa que vienen acompañando en estos 20 tambos que hoy nos han escuchado, ¿no? Por facilitar los medios de comunicación, facilitar la llegada a nuestros hermanos y hermanas víctimas de la violencia, a fin de que pues, puedan acceder a las políticas de reparación que nuestro gobierno viene implementando, ¿no? Por supuesto, desde ya usted cuente con mi persona para poder desarrollar estas actividades en otros tambos, ¿no? Y abarcar así no solo los temas de educación, sino de repente también los otros temas que lo hemos tocado así de manera muy general hoy día, ¿no? Entonces estoy a su disposición, estoy a disposición del programa Tambos para seguir contribuyendo a favor de nuestros hermanos víctimas de la violencia política en nuestro país. Muchas gracias y hasta otra oportunidad a todos ustedes. Muchas gracias a todos los tambos. A ver, voy a abrir los micrófonos para darle un fuerte voto de aplausos a nuestro expositor y comprometerlo también, como mencionábamos, para unas siguientes oportunidades. A ver si le damos un voto de aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias.